Tiempo 3. Ejercicios para la composición de palabras. Material didáctico. Este háyase constituido por letras del alfabeto de idéntica forma y dimensiones que las del papel de lija, las cuales están recortadas en cartulina azul o en cuero negro. Estas letras se hallan sueltas y cada una de ellas es de fácil manejo. De cada letra se hacen 4 ejemplares. Estos grupos están colocados en cajas de cartón divididas en casillas cuyas dimensiones corresponden a los tamaños de las letras. En el fondo de cada casilla hay pegada una letra que sirve de modelo. Esta letra es de color azul claro y si las letras son de cartulina y negra si se trata de letras de cuero negro. Es pues facilísimo volver a colocar las letras en sus casillas después de haberlas usado. Además de estas cajas, he hecho preparar otra caja de cartón que contiene letras de mayor tamaño. El alfabeto completo está distribuido en 2 cajas, cada una de las cuales contiene toda la serie de vocales y estas son rosadas y las consonantes azules. Estas letras llevan al pie y en el dorso una tira de cartulina blanca que indica la posición de la letra y el nivel en que deben colocarse según su forma. Estas cajas sirven para los principiantes. Hay, además, letras mayúsculas y colecciones de números de papel de lija pegadas en cartones. Ejercicios. Apenas un niño conoce algunas vocales y consonantes, se le ofrece una de las cajas de letras grandes. La directora pronuncia muy distintamente una palabra, por ejemplo, mano. Hace oír los sonidos de la m y de la n de un modo claro y los repite varias veces según crea oportuno hacerlo. Casi siempre el alumno toma enseguida una M y la coloca sobre la mesa. La directora repite ma, no. El niño escoge la A y la coloca al lado. Compone después del mismo modo la sílaba NO y una vez compuesta la palabra la lee haciendo generalmente un esfuerzo. Para facilitárselo se la hago leer varias veces junto conmigo pronunciando muy claramente. Después de comprendido el mecanismo, el niño lo repite solo interesándose vivamente. Siempre que se dicte claramente una palabra pronunciando separadamente los sonidos de que consta, el niño la compone colocando unas al lado de las otras, las letras que corresponden a los sonidos. Es interesantísimo observar al niño durante este trabajo. Está atento, mirando las casillas de las letras y mueve imperceptiblemente los labios tomando una por una las letras sin cometer errores de ortografía. El movimiento de los labios se produce porque el niño repite para sí un número infinito de veces la palabra cuyo sonido trata de traducir por signos. A veces hemos dictado a nuestros alumnos nombres alemanes como Darmstadt, Petermann, y los han compuesto sin errores. No obstante, en general se dictan al niño palabras conocidas a fin de que la composición tenga un sentido. Y de este modo el pequeño sienta el deseo de leerla y releerla varias veces. La importancia de estos ejercicios es muy compleja. Por medio de ellos, el niño analiza, perfecciona y fija el mismo lenguaje oral, pues tiene que colocar un objeto, la letra, correspondiente a cada sonido que pronuncia y que manejar una prueba material de la necesidad de emitirlos todos con fuerza y claridad. La asociación entre el sonido oído y el signo gráfico que lo representa es tan íntima que prepara la sólida base de una ortografía perfecta. Además, la composición de palabras en sí es un ejercicio de la inteligencia. Para el niño, una palabra pronunciada es casi la enunciación de un problema que debe resolver recordando las letras, escogiéndolas y disponiéndolas convenientemente. La prueba de que su problema está bien resuelto la posee el niño leyendo la palabra compuesta. Esta palabra, para todos los que sepan leerlos, representa una idea. Cuando otro niño lee la palabra que él ha compuesto, éste tiene una expresión de satisfacción y de orgullo. Siente además que se comunica con los otros por medio de un lenguaje que en aquel momento viene a ser para él resultado de un trabajo personal, fruto de su propia inteligencia y de su superioridad conquistada.
Cuando el niño ha terminado la composición y lectura de las palabras, siguiendo la costumbre de hacer todas las cosas de un modo ordenado, debe volver a colocar cada letra en su casilla correspondiente. La pura y simple composición se completa aquí con 2 ejercicios de elección y de comparación de letras. El primero tiene lugar cuando el niño coge de la caja las letras que necesita y el segundo cuando busca el lugar, es decir, la casilla de cada letra. Son, pues, en junto 3 ejercicios los que concurren a lo mismo: a fijar la imagen de los signos gráficos que corresponden a los sonidos de la palabra. El niño triplica de este modo las probabilidades de aprender y por eso se le graban los conocimientos en una tercera parte, por lo menos, del tiempo que exigiría otro método. Llegará un momento en que el pequeño, oyendo o pensando una palabra, verá en su imaginación alinearse todas las letras necesarias para su composición, y esto con una facilidad sorprendente. Un día, un niño de 4 años, paseando solo por la terraza, repetía muchas veces hablando consigo: para hacer zaira se necesita z, a, i, r, a. En otra ocasión, el profesor Di Donato, que visitaba una casa dei bambini, dictó a un niño de 4 años su nombre: Di Donato. El discípulo componía con las letras minúsculas del alfabeto el nombre, pero formando con él una sola palabra, así: Ditón. El profesor corrigió pronunciando despacio: Di, do, na, to. Entonces el niño, sin turbarse, quitó el to, lo puso a un lado y en su lugar le colocó un do. Al lado de la N colocó una A y tomando el to que tenía apartado a un lado lo puso al final de la palabra para completarla. Aquel niño, sintiendo por la corrección en la pronunciación que el to no estaba bien colocado, tuvo no obstante presente que debía figurar en otra parte de la palabra, y por eso no lo retuvo a un lado sin descomponerlo, con objeto de utilizarlo a su debido tiempo. Este hecho es sorprendente en un niño de 4 años y asombró a todos los presentes. Tiene su explicación en la clara repentina visión de los signos necesarios para formar la palabra oída. Pero hay que buscar la causa de tan extraordinario fenómeno en la formación de un espíritu razonador, adquirido en los sucesivos ejercicios espontáneos de la inteligencia. En los 3 tiempos citados se haya comprendido todo el método para aprender el lenguaje gráfico. Su significado es claro. Vienen preparando separadamente y de un modo intensivo los actos psicofisiológicos que determinan la escritura y la lectura. Estos actos, que han preparado un mecanismo capaz de producir un impulso, llegarán un día u otro a fundirse de repente en un acto que podemos llamar explosivo, la escritura. Esta es la maravillosa reacción que se produce en los niños normales. En un día del mes de diciembre, lleno de sol, salimos con los alumnos a la terraza. Corrían y jugaban libremente y algunos se quedaron a mi lado. Yo estaba sentada al lado de un tubo de chimenea y dije a un niño de 5 años que permanecía cerca de mí, ofreciéndole un trozo de yeso: «Dibuja esta chimenea». El niño obediente se agachó y empezó a dibujar sobre el suelo, reproduciendo la chimenea de un modo aceptable. Yo, entonces, como tengo por costumbre, le alabé su trabajo con exclamaciones. El niño me miró, sonrió, estuvo un momento quieto como si se fuese a producir en él una explosión de alegría y gritó después: «Escribo, escribo», y agachándose otra vez escribió sobre el suelo: «Mano», con lo cual creció su entusiasmo y siguió escribiendo: «Camino» y después «casa». Mientras escribía, continuaba gritando con fuerza: «Escribo, ya sé escribir». Tanto gritó que acudieron los otros niños e hicieron un círculo a su alrededor mirándole estupefactos. 2 o 3 de ellos me pidieron impacientes el yeso. «Yo también escribo». Y en efecto se pusieron a escribir varias palabras: mamá, mano, camino, etc. Ninguno de ellos había tenido hasta aquel entonces un yeso en la mano, ni lápiz ni pluma. Era la primera vez que escribían y trazaban palabras enteras del mismo modo que la primera vez que habían hablado habían pronunciado también una palabra entera.
Así como la primera palabra pronunciada por el niño produce una inefable emoción a la madre, que ha escuchado esta palabra, mamá, como una compensación a los sufrimientos y trabajos de la maternidad, así también la primera palabra escrita produce en los niños una alegría incomparable. Ven que se desarrolla en ellos una habilidad que les parece un nuevo don de la naturaleza, porque no saben relacionar lo que hacen con los ejercicios preparatorios que los han conducido a esta acción. Por esto, casi se forjan la ilusión de que creciendo llegarán un día en que sabrán escribir, y así es en realidad. El niño que habla preparó también inconscientemente los mecanismos psicomusculares que lo condujeron a la articulación de la palabra. En el terreno de la escritura, la ayuda directa y la posibilidad de preparar casi materialmente los movimientos de la escritura, que son mucho más sencillos y groseros que los que se exige a la articulación de la palabra, hace que aquella se desarrolle con más rapidez y perfección. Y como la preparación no es parcial sino completa, el niño posee todos los movimientos necesarios para la escritura, y el lenguaje gráfico se desarrolla no gradualmente sino que de un modo explosivo. Eso es que el niño puede escribir de repente todas las palabras. Esta fue la emocionante experiencia de la primera aparición del lenguaje gráfico en nuestros alumnos. En aquellos primeros días nuestras emociones fueron tan grandes que nos parecía soñar o presenciar hechos milagrosos. El niño, que escribió por la primera vez una palabra, no cabía en sí de contento. Yo lo comparaba a una gallina que ha puesto un huevo. Nadie podía sustraerse a las manifestaciones de alegría de aquel muchacho. Llamaba a todos sus compañeros para que viesen lo que había hecho, y si alguno se mostraba indiferente, lo cogía por el vestido y le obligaba a seguirle. Era preciso que todos fuesen a colocar alrededor de la palabra escrita para admirar el prodigio y unir sus exclamaciones a los gritos alegres de su autor. Generalmente, la palabra la escribían en el suelo y el niño se ponía de rodillas para estar más cerca de su obra y poder contemplarla mejor. Después de esta primera palabra, el niño continuó escribiendo con frenesí por todas partes, las más de las veces en la pizarra. Vi a los niños aglomerarse frente a la pizarra para escribir y detrás de los pequeños que estaban en pie, formarse otra fila de niños subidos sobre las sillas que escribían por encima de los primeros. Y otro tanto sucedía en el otro lado de la pizarra. Vi otros niños que habían quedado fuera del grupo enfadarse, pelearse y tratar de tumbar las sillas sobre las que estaban en pie sus compañeros para poder hallar un lugar donde escribir, y por fin, cuando se dieron por vencidos en esta lucha, escribieron sobre el suelo y sobre las ventanas y puertas, quedando éstas llenas de palabras escritas. En aquellos primeros días el suelo estaba recubierto de signos y parecía una alfombra hecha con palabras escritas. En las casas sucedió lo mismo. Algunas madres, para poder salvar los suelos y hasta el pan, sobre cuya corteza también se hallaban palabras, tuvieron que dar a sus hijos lápiz y papel en abundancia. Uno de estos niños nos trajo al día siguiente una especie de cuaderno lleno de palabras, y la madre nos contó que el niño había escrito todo el día y toda la tarde habiéndose dormido en su camita con el lápiz y papel en la mano. Un trabajo tan impulsivo que no me fue posible reprimir durante los primeros días. Me hizo pensar en la sabiduría de la naturaleza que desarrolla poco a poco el lenguaje oral y lo desarrolla simultáneamente del mismo modo gradual con que se desarrollan las ideas. Si la naturaleza hubiese obrado con la misma imprudencia que nosotros, si hubiese hecho que los sentidos se cogiesen un material ordenado y abundante, dejando que se desarrollasen un cierto caudal de ideas, preparando luego el lenguaje articulado hasta tal punto que hubiese podido decirle «ve y habla», asistiríamos al espectáculo de una loca logorrea, flujo de palabras improvisada. El niño empezaría de repente a hablar sin descanso y sin freno hasta que sus pulmones quedasen exhaustos y las cuerdas vocales quedasen rotas. Entre dos extremos se halla un término medio que señala el camino que debe seguirse en la práctica. Debemos provocar el lenguaje gráfico menos de improviso, haciéndolo nacer poco a poco sin dejar de ser espontáneo y casi perfecto desde el primer momento. Manera de aplicar el método. Nuestras experiencias ulteriores nos han conducido a comprobar un hecho tranquilizador. Debido a que los niños ven que sus compañeros escriben y esto les induce por imitación a escribir en cuanto pueden,
Como no conoce todas las palabras del alfabeto, el número de palabras que pueden escribir el niño es limitado y no es capaz de encontrar todas las combinaciones posibles de palabras que pueden hacerse con las letras que conoce. La primera palabra escrita le produce una gran alegría, pero ya no aquella impresión de asombro, porque ve que este hecho se repite todos los días y sabe que tarde o temprano hará él lo mismo. De esta manera se obtiene en la clase un ambiente de paz ordenada y al mismo tiempo maravilloso por las sorpresas que ofrece. Visitando cualquier casa de i bambini 2 días seguidos, se observa siempre, a la segunda visita, algún hecho nuevo. 2 niños, por ejemplo, que escriben por primera vez sosegadamente y poseídos de noble orgullo. La directora cuenta que uno de ellos empezó a escribir el día anterior, a las 11 de la mañana, y el otro a las 3 de la tarde. Este hecho se presencia ahora con la indiferencia que nace de la costumbre y es reconocido como una forma natural del desarrollo del niño. El criterio de la maestra decidirá cuándo es conveniente estimular al niño a escribir si, estando ya adelantado en los 3 tiempos preparatorios, no lo hace espontáneamente. No puede, en este caso, dejársele abandonado, porque retrasándose en la escritura puede darse el caso de que se entregue después con un impulso tumultuoso y excesivo que no podría más tarde calmarse, si el niño conoce todo el alfabeto. Las señales que permiten juzgar si un niño está preparado para la escritura espontánea son el paralelismo y la rectitud de las líneas del color con que llena las figuras geométricas, el reconocimiento de las letras del alfabeto de papel de lija con los ojos cerrados y la seguridad y rapidez en la composición de las palabras. Antes de intervenir con una invitación a escribir, es siempre conveniente esperar una semana de explosión de la escritura espontánea, después que se haya comprobado que el niño está suficientemente dispuesto. Cuando el niño ha empezado a escribir espontáneamente, la maestra debe intervenir y guiar el proceso de la escritura. Lo primero será hacer rayar la pizarra con objeto de que el niño tenga una guía que le ayude a mantener el orden y las dimensiones de las letras. Después, cada vez que el niño titubee al escribir, le inducirá a que vuelva a tocar las letras de papel de lija, sin corregir nunca directamente lo que ha escrito. De este modo, el niño no se corrige repitiendo la escritura, sino los actos preparatorios de la escritura. Recuerdo un pequeño principiante que para reproducir con corrección las letras en la pizarra se llevaba consigo los cartones pequeños y tocaba repetidas veces las letras que necesitaba para formar las palabras que quería escribir. Si una letra le parecía defectuosa, la borraba, volvía a tocar el modelo y la escribía de nuevo. Nuestros alumnos, aún lo que ya hace un año que escriben, continúan repitiendo los 3 tiempos preparatorios que no solo provocan sino que perfeccionan el lenguaje gráfico. Perfeccionan así su escritura sin escribir. La verdadera escritura es una prueba, es el desahogo y la manifestación de un impulso interior, es el placer de explicar una actividad superior, no es un ejercicio. Y así, cuando para los místicos del alma se perfecciona con la plegaria, del mismo modo, en nuestros alumnos del lenguaje gráfico, esta expresión más alta de la civilización humana se adquiere y se perfecciona con ejercicios siempre iguales que no son la escritura. Es además altamente educativa la idea de prepararse antes de intentar algo y la de perfeccionarse antes de continuar. Ir haciendo las cosas de un modo imperfecto, corrigiendo las propias faltas a medida que las vamos cometiendo, favorece la tendencia a hacer las cosas de un modo aproximado y nos anima a lanzarnos a la acción sin estar bastante preparados. Este proceder tiene además el inconveniente de que embota nuestra sensibilidad y nos hace cada vez menos exigentes con nosotros mismos. Mi método de escritura contiene un principio educativo, puesto que enseña al niño la prudencia para evitar errores, la dignidad que conduce al propio perfeccionamiento y la humildad que lo mantiene siempre cerca de las fuentes del bien. Además, el niño aprende que hace falta algo más que un éxito parcial para poder seguir progresando por el camino emprendido. El hecho de que todos los niños, tanto los que empiezan como los más adelantados, repitan siempre los mismos ejercicios, los une y hermana y los coloca aparentemente en el mismo nivel. Aquí no hay castas.
Todos llenan figuras, tocan letras, componen palabras, los más pequeños se acercan a los mayores y estos les ayudan, conservándose así la ilusión de que hacen lo mismo. Los hay que se preparan y los hay que se perfeccionan, pero todos siguen el mismo camino, como recurren a los mismos ejercicios todos los que aspiran a la perfección. Los niños aprenden a escribir en muy poco tiempo porque solo se enseñan las letras a los que manifiestan deseos de conocerlas, prestando espontáneamente atención a las lecciones que la directora da a los otros niños y a los ejercicios en que estos se ocupan. En general, todos los niños de 4 años se interesan por la escritura. Algunos de nuestros alumnos han aprendido a escribir a los 3 años y medio. Lo que más les gusta es tocar las letras de papel de lija. Durante el periodo de mis experiencias, cuando los niños veían por primera vez las letras del alfabeto, le dije un día a la directora, la señorita Bettini, que llevase a la terraza donde jugaban los niños los cartones que ella misma había preparado. Apenas los vieron, los niños se agruparon a nuestro alrededor y docenas de deditos tiesos se pusieron a tocar las letras. Algunos niños mayores intentaron apoderarse de los cartones y hacerse los dueños de ellos, para poderlos tocar mejor, pero el grupo de pequeñuelos se lo impidió. Entonces, los que tenían los cartones en su poder, los cogieron con las 2 manos y los levantaron en alto como estandartes, iniciando una marcha que fue seguida por todos, batiendo palmas y lanzando alegres gritos. En procesión, desfilaron delante de nosotros, todos grandes y pequeños, reían mientras las madres atraídas por el alboroto se asomaban a las ventanas y contemplaban gozosas el bello espectáculo. Los niños de 4 años necesitan por término medio unas 6 semanas para aprender a escribir las primeras palabras, a contar. Desde el día que hicieron el primer ejercicio preparatorio, los niños de 5 años necesitan un mes. Pero uno de nuestros niños aprendió a escribir todas las letras del alfabeto en 20 días. Los niños de 4 años, después de 2 meses y medio, escriben cualquier palabra al dictado y pueden empezar a escribir con tinta en los cuadernos. En general, después de 3 meses, los niños son ya muy hábiles y los que escriben desde hace 6 meses pueden compararse a los alumnos del 3er grado de la escuela pública. Resumiendo, puede afirmarse que la escritura es de las conquistas más fáciles y agradables. Si la enseñanza de los adultos fuese tan fácil como la de los niños menores de 6 años, en un mes se podrían vencer al analfabetismo por 2 cosas, pero 2 cosas impedirían un éxito tan brillante. Primero, la torpeza del sentido muscular. Y segundo, los defectos del lenguaje articulado que aparecerán en la escritura. No he hecho todavía experiencias, pero creo que 1 año bastaría para enseñar a escribir a un adulto y no solo a escribir materialmente, sino a expresar sus propios pensamientos en forma de cartas. Desde la primera vez que escriben nuestros alumnos, escriben bien y es sorprendente la forma de las letras tan redondeadas y elegantes, muy semejantes a los modelos del papel de lija. Ningún alumno de la escuela pública que no haya hecho ejercicios especiales de caligrafía llega a hacer una letra tan bella. Yo que he estudiado mucho lo referente a caligrafía, sé cuán difícil es conseguir que niños de 12 y 13 años escriban palabras enteras sin levantar la pluma. Salvo para trazar la O, como que el trazar los palos largos de algunas letras de un solo golpe constituye una dificultad casi invencible, que destruye por completo su paralelismo. Nuestros pequeños, por el contrario, escriben espontáneamente con una gran seguridad palabras enteras sin levantar la pluma, manteniendo un perfecto paralelismo en los trazos verticales y distancias iguales entre letra y letra. Si no lo viese, no lo creería, ha exclamado más de un visitante. La caligrafía, tal como se practica generalmente, es una enseñanza suplementaria que tiene por objeto corregir defectos adquiridos. Es un recargo de trabajo pesado y largo porque el niño debe de seguir el movimiento adecuado para reproducir el modelo, viéndolo tan solo, no existiendo entre esta sensación visual y el movimiento una correspondencia directa. Además, la caligrafía se enseña en una edad en que todos los defectos han echado raíces y ha pasado ya el periodo fisiológico durante el cual la memoria muscular es más viva.
Nosotros preparamos directamente al niño no solo para que escriba, sino para que escriba con una bella caligrafía. Esta belleza se manifiesta en la forma de las letras, aprendida con los ejercicios de tocar letras bien hechas, y en la elegancia del trazo, aprendida con los ejercicios de rellenar figuras geométricas. La lectura. Material didáctico. Papelitos con palabras escritas, con letras de 1 centímetro de cuerpo y una colección de juguetes. La experiencia me ha demostrado la diferencia que existe entre la escritura y la lectura, y que estos dos actos no son simultáneos. La escritura precede a la lectura. A pesar del prejuicio que existe en contra de este hecho, yo no llamo lectura a la prueba en voz alta que hace un niño para asegurarse de que la palabra que ha escrito está bien, porque en esta comprobación el niño conoce ya la palabra por haberla repetido muchas veces mientras la iba escribiendo. Yo llamo lectura a la interpretación de una idea por medio de signos gráficos. El niño que no ha oído pronunciar la palabra y que la reconoce viéndola compuesta sobre la mesa con letras movibles y comprende lo que significa. Ese sabe leer. La palabra leída corresponde en el lenguaje gráfico a la palabra oída en el lenguaje articulado, que sirve para recibir el pensamiento de otra persona. El niño no lee hasta que las palabras escritas le transmiten ideas. La escritura es un acto en el que predominan los mecanismos psicomotores. La lectura, en cambio, representa un trabajo puramente intelectual. Pero es evidente que nuestro método de escritura prepara la lectura de modo que todas las dificultades van quedando insensiblemente vencidas. La escritura prepara al niño para interpretar mecánicamente la unión de los sonidos de que se componen las palabras que ha escrito. El niño lee primero simples sonidos de palabras. Cuando el niño compone palabras con las letras movibles o cuando escribe, tiene tiempo de pensar en los signos que debe escoger o trazar. La escritura de una palabra exige mucho más tiempo del que se necesita para leerla. El niño que sabe escribir, al hallarse frente a una palabra que debe leer, se queda algunos momentos silencioso y en general lee los sonidos que la componen, con la misma lentitud que hubiera empleado al escribirlos. El sentido de la palabra no se le revela sino cuando la pronuncia rápidamente y sobre todo cuando haya la acentuación fonética que la caracteriza. Ahora bien, para acentuar bien es preciso que el niño reconozca la palabra, es decir, la idea que representa, y para esto es necesaria la actividad superior de la inteligencia. Para los ejercicios de lectura procedo del modo siguiente. Preparo unos papelitos, sobre cada uno de los cuales escribo con letras de 1 centímetro de alto palabras muy familiares a los alumnos que representan objetos presentes o que el niño recuerda bien. Si la palabra se refiere a objetos presentes, pongo estos a la vista del niño para facilitarle la interpretación de la lectura. Estos objetos son generalmente juguetes de los que todas las casas de bambini están siempre bien provistas. Utensilios de cocina, muñecas, pelotas, mueblecitos para una casa de muñecas, árboles, rebaños, animales de celuloide, patos, cisnes, barcos, soldados, carros, ferrocarriles, etc. Si la escritura sirve para corregir o, mejor dicho, dirigir el perfeccionamiento del mecanismo del lenguaje articulado en el niño, la lectura sirve para ayudar al desarrollo de las ideas relacionándolas con el lenguaje. La escritura ayuda el lenguaje fisiológico y la lectura desarrolla el lenguaje social. Los primeros pasos empiezan con el aprendizaje de la nomenclatura, esto es, la lectura de los nombres de objetos conocidos o que se tienen a la vista. No empiezo por palabras fáciles o difíciles, porque los niños ya saben leer la palabra como un conjunto de sonidos. Dejo pues que el alumno traduzca lentamente en sonidos la palabra escrita, y si lo hace exactamente me limito a decirle más deprisa la segunda vez. La segunda vez el niño lee más rápidamente, pero todavía no comprende. Yo repito, más deprisa, más deprisa. El pequeño lee con más facilidad y por fin adivina, se le revela su sentido entonces. Mira lleno de agradecimiento y su cara brilla con aquella satisfacción que tan frecuentemente irradia de la fisonomía de nuestros pequeños. Este es todo nuestro ejercicio de lectura, ejercicio rapidísimo y muy fácil para los niños que ya vienen preparados con la escritura.
Vemos pues que todo el aburrimiento de los silabarios ha desaparecido, así como los palotes en el aprendizaje de la escritura. Cuando el niño ha leído, va a colocar el papelito sobre el objeto del cual lleva el nombre y el ejercicio ha terminado. Adiestrados ya los niños, más que al leer verdaderamente, a comprender bien en qué consiste el ejercicio, he imaginado el juego siguiente para hacer agradables los varios ejercicios de lectura que han de repetirse muchas veces para que ésta llegue a ser rápida y clara. Juego para la lectura de palabras. Coloco sobre la mesa grande juguetes variados y atractivos. A cada uno de ellos corresponde un papelito sobre el que está escrito su nombre. Doblo los papelitos, los arrollo y los meto en una caja. Los niños que saben leer los van sacando uno a uno. Cuando han cogido un papel deben llevárselo a su puesto, desdoblarlo con lentitud, leerlo lentamente, mentalmente, sin dejar que lo vean los compañeros, y volverlo a doblar de modo que se conserve el secreto, y después acercarse a la mesa con el papelito en la mano. El niño deberá pronunciar en voz alta el nombre que acaba de leer y presentar a la directora el billete para su comprobación. Viene a ser como una moneda que da derecho a un juguete. Si el niño pronuncia con claridad la palabra indicando el objeto con el dedo, puede cogerlo y jugar con él durante algún tiempo. Cuando todos los que juegan han entregado sus papelitos, la directora llama al primer niño y luego a los demás, en el mismo orden que se han presentado, a recoger su juguete y les hace sacar otro papelito a que el niño debe dar lectura y que lleva el nombre de uno de sus compañeros que no sabe leer y que por lo tanto no ha tenido ningún juguete. Después de leído, debe ofrecer por cortesía al compañero analfabeto el juguete que él posee, ganado con su pequeño esfuerzo. El ofrecimiento debe ser hecho con un gesto gracioso, acompañado de un saludo. Así se excluye toda idea de privilegio y se inspira el sentimiento de que es preciso ser bondadoso con aquellos que, aunque no hayan obtenido igual distinción por sus méritos, deben, sin embargo, disfrutar de algún goce. Los que no saben se sienten incitados a aprender para poder participar del doble placer de ganar y de poder dar lo ganado. El juego de la lectura iba muy bien. No puede imaginarse la satisfacción de aquellos niños pobres al poseer bonitos juguetes y poder jugar con ellos algún tiempo. Grande fue mi asombro al ver que, habiendo aprendido a entender los papelitos escritos, rehusaron los juguetes. Se veía que no querían perder el tiempo jugando con ellos y con insaciable deseo prefirieron ir sacando todos los papeles para leerlos. Yo los miraba procurando descifrar el enigma de aquellas almas que había desconocido y así permanecí largo rato contemplándolos. Todo esto me hacía pensar en la alta nobleza humana y descubrí que el niño ama el saber por instinto y no el juego vacío del sentido. Entonces guardamos los juguetes y nos pusimos a escribir una gran cantidad de papelitos en los que figuraban nombres de objetos, de ciudades, de colores, de cualidades observadas en los ejercicios sensoriales. Los colocamos en varias cajas y dejamos que los niños fuesen libremente a buscarlos. Yo esperaba que por lo menos irían pasando de una caja a la otra, pero no sucedió así. Cada niño tomaba una caja y no la dejaba hasta haber agotado su contenido. Después pasaba a otra y después a otra, mostrándose todas insaciables en su afán de leer. Un día fui a la terraza y me encontré con que habían transportado allí las sillas y mesas. Unos jugaban al sol, otros estaban sentados en un círculo alrededor de las mesas llenas de letras y de cartones grandes. A la sombra de una pared se hallaba sentada la directora con una caja larga y estrecha llena de papelitos que gran número de niños iban sacando, leyendo y volviendo a doblar, sin descanso. ¿Quiere usted creerme?, dijo la directora, que hace más de una hora que estamos así y no están todavía cansados. Hicimos la experiencia de traer muñecas y pelotas, pero sin resultado. Estas futilezas desaparecían al lado de la alegría de saber. Viendo un resultado tan sorprendente, quise, como prueba, hacerles leer los caracteres de imprenta y propuse a la maestra que escribiese las mismas palabras en ambos caracteres sobre otros papeles. Pero los niños se me habían adelantado. Había en la clase un calendario con muchas palabras escritas con caracteres góticos. En su furor por la lectura, algunos niños habían ya observado el calendario y, con gran sorpresa de mi parte, se pusieron a leerlo. No faltaba ya más que entregarles un libro, pero yo daría en las
casa dei bambini únicamente libros que tuviesen palabras escritas al pie de los grabados. Las madres sacaron pronto provecho de los progresos de los niños, sorprendidos en los bolsillos de algunos de ellos pedazos de papel toscamente escritos en los que figuraban notas de gastos de sopas, pan, sal, etc. Algunos niños iban pues a comprar con estas notas. Los padres nos referían que los pequeños no andaban ya ligeros por las calles, porque se detenían a leer los rótulos de las tiendas. A un niño de la nobleza, educado en su casa con nuestros métodos, le sucedió lo siguiente. El padre, que era diputado, recibía mucha correspondencia. Él sabía que desde hacía 2 meses su hijo había empezado los ejercicios preparatorios que enseñan a leer y a escribir a niños de corta edad, pero no tenía mucha fe en el método. Un día, mientras el padre leía y el niño jugaba junto a él, entró un criado y dejó sobre la mesa un gran paquete de correspondencia. El niño se fijó en ella, cogió las cartas y empezó a leer en voz alta todos los sobres. El padre creyó que se trataba de un prodigio. La experiencia nos dice que a partir del momento en que el niño escribe, necesita por término medio unos 15 días para aprender a leer. La seguridad en la lectura es casi siempre posterior al perfeccionamiento de la escritura. En la mayoría de los casos, el niño escribe muy bien y lee medianamente. No todos los niños se hallan a la misma edad en el mismo punto, y como ninguno de ellos ha sido forzado, ni siquiera invitado o atraído a hacer lo que no quiere, sucede que algunos niños, no habiéndose presentado espontáneamente para pedir que le enseñasen, se les ha dejado en paz y no leen ni escriben. Si el antiguo método que tiranizaba la voluntad del niño y sofoca su espontaneidad no cree que debe obligársele a escribir antes de 6 años, mucho menos lo creemos nosotros. No me atrevería a decidir, sin hacer antes largas experiencias, si ha de ser la edad del desarrollo completo del lenguaje articulado la que conviene escoger para provocar el desarrollo del lenguaje gráfico. De todos modos, la gran mayoría de nuestros niños empiezan a escribir a los 4 años y a los 5 saben leer y escribir por lo menos como los niños que han terminado el primer curso de la escuela primaria. Podrían pues pasar al 2º grado teniendo 1 año menos del que se exige para entrar en la primera clase. Juego para la lectura de frases. En cuanto a algunas personas de las que visitaban la escuela, se apercibieron que los niños leían los caracteres de imprenta, enviaron magníficos regalos de libros que formaron el primer núcleo de nuestra biblioteca. Hojeando aquellos libros de fábulas, comprendí que los niños no podían entenderlas. Las maestras quisieron hacer un ensayo haciendo leer a varios niños y diciéndome que leían con mucha más facilidad que los niños de la escuela primaria. Yo no me dejé seducir e hice 2 pruebas. La primera fue la de hacer contar aquellas fábulas a los niños y observar cuántos de ellos se interesaban espontáneamente. Después de algunas palabras, los niños se distrajeron y como la maestra tenía orden de no obligarlos a escuchar, poco a poco se fue produciendo entre los discípulos un movimiento de fastidio y cada cual volvió a sus ocupaciones sin prestar atención al relato. Es evidente que los niños que parecían leer con gusto los libros no entendían el sentido, gozaban solo del mecanismo adquirido, que consistía en traducir los signos gráficos en sonidos de una palabra que ya conocían. Los pequeños, sin duda, por esta razón leían con menos constancia los libros que los papelitos, porque en los primeros hallaban muchas palabras desconocidas. Mi segundo ensayo consistió en hacer leer un libro al niño sin darle ninguna explicación. Me sentaba a su lado y le preguntaba con la sencilla gravedad de quien habla a un amigo: ¿Has comprendido lo que has leído? El niño contestaba no. La expresión de su semblante parecía pedir una explicación a mi pregunta. La idea de que la lectura de una serie de palabras pueden comunicarnos las ideas de otras personas debía ser para nuestros niños una de las conquistas más luminosas y una fuente de sorpresas y alegrías. El libro se refiere al lenguaje lógico,
no al puro mecanismo del lenguaje. Y para que el niño pueda comprenderlo, es necesario que se haya desarrollado en él la lógica del lenguaje. Entre saber leer palabras y entender el sentido de un libro existe la misma diferencia que entre saber pronunciar palabras y saber pronunciar un discurso. Suspendimos, pues, la lectura de libros y esperamos. Un día, mientras conversábamos, 4 niños se levantaron a la vez con una expresión de alegría y escribieron en la pizarra frases por el estilo de esta: «Qué contento estoy de ver el jardín lleno de flores». Esto nos produjo una honda sorpresa. Los niños habían llegado a componer espontáneamente del mismo modo que habían escrito la primera palabra. El mecanismo era el mismo y el fenómeno se desarrollaba lógicamente. El lenguaje lógico articulado provocaba un día la explosión del lenguaje escrito. Comprendí que había llegado el momento de empezar las lecturas de frases y recurrí al mismo procedimiento empleado por ellos, de escribir en la pizarra. ¿Me quieren los niños?, escribí. Los niños leían lentamente en voz alta, callaban luego como meditando y después gritaron «¡Sí, sí!». Continué escribiendo. Entonces quedaos silenciosos y quietos. Todos leían así gritando, pero al terminar la lectura se estableció un silencio solemne. Ni un pie ni una silla se movía. Así empezó a establecerse entre ellos y yo una comunicación por medio del lenguaje escrito, que resultaba interesantísima. Ellos iban descubriendo poco a poco la gran cualidad de la escritura transmisora del pensamiento. Cuando empezaba a escribir, se agitaban impacientes por conocer mis intenciones y entenderlas, sin que yo pronunciara ni una sola palabra. El lenguaje escrito no necesita palabras. Toda su grandeza aparece tan solo cuando se le aísla de todo lenguaje oral. Con el siguiente juego hemos llegado a gozar del supremo placer de la lectura. Escribí un día sobre hojitas de papel largas frases escribiendo actos que los niños debían ejecutar, por ejemplo: «Cierra la ventana y abre la puerta de entrada». Ruega a 8 de tus compañeros que se levanten y que se coloquen en fila de 2 en 2 en medio de la habitación. Después los haces andar hacia adelante y luego hacia atrás sobre la punta de los pies, sin hacer ruido. Otra: llama a 3 de tus compañeros que mejor cantan. Ruégales que se coloquen en medio de la habitación, colócalos en fila y canta con ellos la canción que prefieras, etc. Apenas había acabado de escribir, los niños se apoderaron de los papeles y mientras los colocaban sobre la mesa, esperando que se secasen, los iban leyendo con gran atención y en el más profundo silencio. Les pregunté entonces: ¿habéis comprendido? Sí, sí. Ejecutad pues lo que dicen. Y vi con admiración que cada niño escogía un papel y ejecutaba puntualmente las indicaciones. Se produjo entonces en la sala una gran actividad. Uno abría y cerraba las ventanas, otro obligaba a correr a sus compañeros, otro los hacía cantar, otro escribía, otro tomaba objetos del armario, etc. La sorpresa y curiosidad provocaron un silencio general. Parecía que una fuerza mágica emanada de mi persona hubiese estimulado actividades desconocidas. Esta fuerza mágica era el lenguaje escrito, la mayor conquista de la civilización. Qué bien comprendieron los niños su importancia. A mi salida me rodearon todos manifestándome su agradecimiento. Gracias, gracias por la lección, repetían. Ese día habían dado un gran paso, habían pasado del mecanismo de la lectura a su espíritu. Actualmente, este juego, que es de los favoritos, se desarrolla así. Se establece el silencio y se saca una caja que contiene papelitos doblados en los que hay escritas largas frases, donde se describen actos que deben realizarse. Todos los niños que saben leer van a sacar un papel de la caja, lo leen mentalmente una o más veces, lo devuelven a la maestra y ejecutan la acción leída. Como muchas de estas implican la intervención de otros niños que no saben leer y otras conducen a utilizar objetos o a cambiarlos de lugar, se produce un movimiento general en medio de un orden maravilloso, mientras el silencio solemne queda interrumpido
por el leve rumor de piececitos pisando cuidadosos y por los cantos que los niños entonan. La disciplina se manifiesta aquí perfecta y espontánea. La experiencia nos ha demostrado que la composición debe preceder a la lectura lógica, como la escritura precede a la lectura de palabras. La lectura en voz alta implica el ejercicio de los mecanismos del lenguaje, el articulado y el gráfico, y aumenta las dificultades del trabajo. Nadie ignora que un adulto que tiene que leer algo en público se prepara empezando por tratar de entender el significado por medio de una lectura mental, y que la lectura en voz alta es de los actos intelectuales más difíciles. Los niños que principian a leer, es decir, a interpretar el pensamiento de otra persona, deben leer mentalmente. El lenguaje gráfico se eleva hasta el pensamiento lógico. Debe separarse del lenguaje articulado. Representa el lenguaje que transmite el pensamiento a distancia, mientras los sentidos y el mecanismo muscular permanecen inactivos. Lenguaje espiritualizado que pone en relación a todos los hombres de la tierra. Habiendo alcanzado la educación de las Casa dei Bambini, un nivel tan elevado, lógicamente debe transformarse toda la organización de la enseñanza primaria. No es aquí ocasión de examinar cómo deberá ser esta reforma de la enseñanza primaria. Lo único que diré es que quedaría completamente abolido el primer grado. La escuela primaria del porvenir recibirá niños como los nuestros que sabrán vestirse, desnudarse, lavarse, que conocerán las reglas de la corrección de los modales y estarán sobradamente disciplinados. Y me atrevo a decir que estarán disciplinados porque se habrán educado con libertad. Poseerán un completo desarrollo del lenguaje articulado, sin defectos, y además un lenguaje gráfico elemental que empezó a elevarse hasta el nivel del lenguaje lógico. Estos niños que hablarán bien, escribirán con buena letra y se moverán con gracia. Serán los prototipos de una humanidad superior que se ha formado rindiendo culto a la belleza. Serán también prototipos de una humanidad conquistadora, porque serán observadores, inteligentes y pacientes del ambiente y tendrán aguzado el raciocinio. Para niños así formados, deberá crearse la escuela primaria digna de acogerlos y de guiarlos en el camino de la vida y de la civilización. Escuela que se basará en los mismos principios educativos de respeto a la libertad y a las manifestaciones espontáneas del niño, los principios que forman la personalidad de estos pequeños hombres.